Hola, feliz lunes 11 de mayo. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión de nuestra post mañanera. Nos estamos aquí elevando un poquito. Gracias a todas y a todos los que estén conectándose con nosotros y pues muchas felicidades. Todavía siguen los festejos y los apapachos y el cariño a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras hermanas que son madres, a pues nuestras cuñadas que son también mamás y por supuesto a muchísimas amigas y colegas, colaboradoras que el día de ayer festejaron ese milagro de la vida que es la maternidad. Muchas gracias, qué bueno que están aquí. Gracias a Graciela Solache, a Kafkito, a Oscar Hinojosa que está aquí también conectado, a Guido Feus, muchas gracias, a Jesús Beltrán desde Tecámac, muchas gracias, a Mari Chao, saludos. Luis Salinas también está aquí conectándose con nosotros. El, la posmañanera de este día está cargada de varios temas. El presidente López Obrador no solamente habló pues de la situación de las empresas frente a las medidas de mitigación ordenadas, sino también de nuevos apoyos económicos a los pescadores. Por supuesto, mencionó el tema del reportaje del New York Times de la semana pasada, que generó una serie de reacciones, algunas de nado sincronizado, como dijo él, para subrayar que en México se están ocultando muertos, y lo que dijo López Obrador creo que es importante rescatarlo. En este caso, con todo y su fama y su prestigio a cuestas, el New York Times publica o difunde una nota que está hecha cinética. ¿Por qué cinética? Porque cuando estamos hablando de muertos, cuando estamos hablando de una deliberado ocultamiento de muertos, como dice la nota del New York Times, pues estamos hablando de algo muy serio, que es un delito y que debe respaldarse y sustentarse no solo en los prejuicios de las fuentes o de quienes esté hablando el reportero, sino con documentación y con mucha firmeza. Este es un asunto muy delicado y que desgraciadamente sirvió para medrar o para insistir en algo que no está en el ánimo de la mayoría de los mexicanos, que hay un ocultamiento de muertes, que la pandemia es más grave de lo que se dice y se informa todos los días a través de la conferencia de Hugo López Gatell. Más bien creo que están aprovechando grupos opositores o descontentos con la cuarta transformación o con el gobierno actual de López Obrador para pues llevar agua para su molino también. Esa es la parte más delicada del asunto de este tipo de notas que a final de cuentas acaban operando como infodemia, es decir, como proliferación de medias verdades que generan desconfianza. Pero fíjense que el mismo día de hoy, un colega reportero en la conferencia matutina de este lunes, lo que comentó fue que otro medio internacional que no comulga para nada con las políticas ni con los enfoques del gobierno de López Obrador, que es la revista británica The Economist, asumió, informó y reconoció o admitió que por el manejo que ha tenido el gobierno de México ante la crisis del coronavirus, los niveles de aceptación de Andrés Manuel López Obrador mejoraron. Y cita una encuesta que también hay que tomarla con precaución, pero el tema es que hay otro enfoque y dice que eh, le da una aceptación mucho mayor a López Obrador el manejo de la epidemia, por arriba del 60%, en comparación con otros líderes latinoamericanos como el brasileño Bolsonaro, que ha perdido 9 puntos. Aquí voy a citar una parte de la publicación de el Economist, que creo que es importante tenerla.
No todas las catástrofes son una bendición, dice el texto del The Economist. La respuesta deslucida de George W. Bush al huracán Katrina en 2005 perjudicó sus calificaciones. La caída de Tony Blair, ex ministro británico, después de que los islamistas bombardearan Londres en 2005, al igual que la de François Hollande después de los ataques de París en 2015. Quizá los votantes sintieron que no habían logrado controlar bien el terrorismo interno, mientras que los estadounidenses vieron los ataques en 2001 como un acto de guerra. Hoy, sostiene el The Economist, los votantes se han reunido alrededor de los líderes que tomaron en serio el COVID-19. Los mayores rebotes se encuentran en Australia, Canadá y Alemania, donde las tasas de mortalidad han sido bajas entre los países occidentales ricos. A pesar del brote de Francia, un solemne Emmanuel Macron ha ganado algo de crédito. Los británicos se pusieron detrás de Boris Johnson al principio. Una caída reciente puede reflejar los temores de que un cierre tardío provocó miles de muertes adicionales. Los 4 líderes a los que menos les ha ido bien son acusados de ineptitud, dice esta publicación. La respuesta de Japón al brote se compara con la mayoría de los países, pero no con sus vecinos asiáticos. Los presidentes de Estados Unidos, México y Brasil han sugerido que los temores sobre COVID-19 son exagerados. Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump solo han visto rebotes modestos. Jair Bolsonaro ha perdido 9 puntos. Y así se sigue haciendo un análisis del manejo que han tenido varios mandatarios internacionales. En fin, no todo es en blanco y negro, pero además es muy importante señalar que cuando se trata de un artículo de opinión, como en este caso, por lo menos se sustenta en datos verificables o verificados. Aprovecho este tentempié para saludar a quienes nos están siguiendo a través de Facebook, a Juan Carlos Álvarez, a Ana María Rodríguez Estrada, muchas gracias. A quienes están también fuera del país, pendientes de la situación en México y que son paisanos. Dice Agusi, andan ardidos de que no tienen tan aliado a la presidencia mexicana para poder expropiar más a este país rico de todo. Enrique Medina comenta, jamás van a reconocer el buen manejo de la pandemia en México, la claridad y veracidad de la información. Así es. Y bueno, está todos los días el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dando los datos, informando, respondiendo a las preguntas incluso más inauditas que se puedan hacer en medio de la pandemia o a las preguntas más coherentes que, por ejemplo, el día de ayer le realizaron varias madres a través de teleconferencia y que fueron muy pertinentes y que eran muy necesarias realizar y hacer. En fin, sobre otros temas que la conferencia matutina abordó el día de hoy, pues está el seguimiento del cumplimiento de las empresas que deben acatar las medidas de mitigación y que no son consideradas como importantes o sustanciales en estos momentos de la epidemia, y del 94% de cumplimiento se elevó al 95%, según informó la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, el cumplimiento de las empresas. Esta semana se logró que 2 grandes consorcios comerciales, que son Grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego y Grupo Coppel, acataran las medidas sanitarias y que en general no ha habido medidas coercitivas como en otros países. El caso del Grupo Electra es sintomático porque el presidente informó que le enviaron una carta para expresar su desacuerdo, pero en desacuerdo acatan, por lo menos ya acataron, eso es lo importante, porque era pues terriblemente escandaloso que el Grupo Electra abiertamente expusiera a sus trabajadores a una situación de riesgo. En el tema de los incumplimientos, el 5% de quienes han incumplido, pues se tratan de empresas ya no tan grandes, ya no tan fuertes como Coppel o Electra, pero sí mencionó en algunos casos OfficeMax en algunas sucursales de la Ciudad de México, Veneto y otras empresas del norte del país. También el presidente le anunció que la Sedena informará sobre el avance de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y también él informó sobre el avance del Tren Maya. Él calcula que el Tren Maya va a dar más de 100,000 empleos en esta temporada
digamos, de necesidad de impulsar el empleo e hizo un recorrido sobre los principales avances que ha tenido esta obra, polémica también, como han sido casi todas las polémicas o las obras de infraestructura que se están impulsando. Anunció que habrá una nueva conferencia vespertina de 5 a 6 de la tarde para informar sobre los apoyos del bienestar, sobre los recursos que se le están dando a sectores menos favorecidos o que necesitan de este empujón del presupuesto público, pues para salir adelante de la situación tan delicada que están pasando muchísimas empresas. Él habló del tema de los pescadores, por ejemplo, el sector de la pesca va a recibir apoyos directos por 7,000 pesos y mencionó que también ya se han dispersado se dispersarán más bien desde abril se están dispersando, desde mayo se están dispersando 100,000 millones de pesos mensuales en apoyos, la mayoría de forma directa. Vamos a escuchar esta parte en la que el presidente subraya y conceptualiza este tema de los apoyos al bienestar. De manera directa. Ayer hablaba yo, antier, de que se va a apoyar a 180,000 pescadores y les va a llegar en este mes un apoyo de 7,000 pesos a los 180,000. Y les recomendaba, porque esto es general, aplica para todos, les recomendaba que ese dinero, aunque poco, lo cuidaran. Esto fue lo que mencionó. También le preguntaron sobre la situación de los hospitales en la Ciudad de México, que hasta el 20 de mayo vamos a estar en lo que se llama el ACME, es decir, el punto máximo de la epidemia. Hay una disponibilidad de camas en terapia intensiva del 25%. Esto quiere decir que no se desbordó por ahora y eso es una muy buena noticia, la capacidad hospitalaria en una zona tan delicada, tan densamente poblada como es la Ciudad de México. Y bueno, ya después empezaron pues las preguntas y respuestas que tienen que ver con este tema de pues el nado sincronizado, como él dijo, es decir, la coordinación a veces de manera más que obvia de cómo a partir de una nota como la del New York Times o lo del Wall Street Journal también y la del País, pues se lanzaron como con una ferocidad a descalificar las medidas que se han tomado y sin embargo, a pesar de esa ferocidad, la gente y los mexicanos están cumpliendo con las medidas de mitigación, nos estamos quedando en casa, estamos manteniendo la sana distancia, las medidas de higiene. Y en especial mencionó a Claudio X González, hijo de señor Claudio X González, que fue uno de los empresarios más cercanos a el expresidente Carlos Salinas de Gortari y que tenía poder de picaporte y que tuvo poder de picaporte de una manera impresionante durante los últimos 3 sexenios. Y que pues ese poder de picaporte ya lo perdió porque ese poder era el que le servía para tener prebendas. Y evidentemente al perder ese poder de picaporte pues está enojado. Y está enojado también porque ejemplificó López Obrador en el sexenio de Peña Nieto. El que sugirió el aumento al doble prácticamente del precio de las gasolinas fue Claudio X González y le hicieron caso. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. De Salinas, todavía hasta en el sexenio pasado, fue el que recomendó a Peña que aumentara la gasolina, que aumentara el precio de la gasolina. Y le dijo, cuesta 10 pesos. Así, allá empezando el gobierno. Muy bien puede aumentar al doble, a 20.
el litro. Y le hicieron caso. Y le hicieron caso, así es, efectivamente. Me están comentando aquí Santa Macías. Hay una publicación que anda en redes sobre fuerte golpe de Estado contra López Obrador cuando vaya en junio o julio a Estados Unidos. A ver, eso es infodemia. Justamente este tipo de publicaciones que no tienen ningún sustento es infodemia. De que quieren dar un golpe de Estado a algunos grupos, ahí vimos al loquito de el señor Bringas, que es uno de los accionistas minoritarios del grupo Soriana, en un video, donde pues da más ternura que miedo, él diciendo que va a encabezar un golpe de Estado con contra Andrés Manuel López Obrador y contra el gobierno legítimo de la Cuarta Transformación. Este tipo de mensajes, simple y sencillamente lo que tratan es de revolver las aguas y de generar adhesión, pero estúpida, porque en un golpe de Estado en México el costo de las consecuencias de esto sería el triple de lo que estamos previendo o pronosticando. Uno, se necesita tener a los militares al lado, y los militares en su gran mayoría, creo que en más de un 90%, son leales a la institución presidencial. Dos, se necesita tener a una potencia extranjera detrás, como ha ocurrido y como ha ocurrido en la historia de México, desde Benito Juárez hasta el caso de Francisco y Madero, conspirando para dar golpes de Estado. Estados Unidos no está detrás de ningún golpe de Estado, ninguna intentona contra López Obrador. Esto es una cosa muy clara. Son los sueños y los ardidos y los alaridos de quienes quieren exactamente meter infodemia. Esta es parte de la nueva época que estamos nosotros mencionando. Sobre el informe y la nota diplomática que López Obrador anunció que se enviaría a Estados Unidos en relación con el caso Rápido y Furioso, él dijo que hoy a las 12 del día el canciller Marcelo Ebrard informará sobre esto. El caso de Rápido y Furioso, ustedes recordarán, es uno de los operativos más terribles de contrabando controlado, según ellos, de armas a México. Es una operación que se hizo a través de la Agencia Norteamericana de Armas, de Regulación de Armas, la ATF, y se les desbordó, y no solamente se desbordó, sino que significó una violación flagrante a la soberanía mexicana. Y hay documentos desclasificados del Congreso de Estados Unidos que revelan que el ex procurador entonces de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora, sabía de la operación. El expresidente Felipe Calderón insiste en que él no supo, pero bueno, todo parece implicar que sus altos mandos de la Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, como en el caso de Genaro García Luna, sabían de este asunto. A las 12 del día informó lo que podría suceder con la nota diplomática. Va a informar el canciller Marcelo Ebrard. Esta fue la parte en la que el presidente López Obrador mencionó el tema Rápido y Furioso. Al expresidente Calderón sobre el asunto, ¿o no? Entonces, eso es lo que te está pidiendo, pero es grave, tanto por la pérdida de vidas humanas como por la violación flagrante a nuestra soberanía, que es lo que tenemos que también pensar hacia adelante. Nunca más un gobierno extranjero puede intervenir y violar nuestro territorio al extranjero. Que se oiga claro y fuerte, nunca más un gobierno extranjero puede violar la soberanía mexicana y estar promoviendo operaciones o operativos como este de Rápido y Furioso. Por si no lo recuerdan, en la matanza de los 17 jóvenes en las villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, fueron con armas que llegaron de esa operación consentida por los gobiernos de Estados Unidos y de México. En fin, no quiero extenderme más, creo que esto fue lo sustancial
de la conferencia de prensa de hoy. Estas son las informaciones de la posmañanera. Les agradezco mucho. Gracias por sus comentarios. Gracias a Gregorio por desearnos buenos días y un feliz lunes. A todas y a todos les deseo un muy buen lunes. Muchas gracias. Y vamos a mantenernos informados a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, en el Canal 14, en la cuenta de Canal 14, aquí en Facebook y también en YouTube y también en Periscope. Vamos a transmitir la vida en tiempos del coronavirus. Síganos y les mando un abrazo enorme desde aquí. Gracias.